Buenas tardes, hermanos. Busquen su Biblia en Primera Carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Ponle un título a esta enseñanza, se llama La apostasía. Primera Timoteo 4, versículo 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Una de las profecías bíblicas más actuales es precisamente la seguridad de que un día iba a aparecer la apostasía. En el versículo 1, vamos a estudiar estos 5 versículos. En el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente. Aquí el Espíritu es el Espíritu Santo, obviamente. Y el verbo decir, cuando dice el Espíritu dice, significa, al venir de una palabra griega, lego, significa hablar extensamente. Eso significa cuando dice el Espíritu dice, o sea, constantemente el Espíritu Santo ha estado hablando desde que la iglesia se inició, ¿sí? Y aún desde el Antiguo Testamento aparecieron falsos profetas que llevaban a la gente a la apostasía. Ahorita voy a explicar qué es la apostasía. Entonces, cuando dice que el Espíritu dice, entonces significa que el Espíritu habla extensamente, significa repetir un discurso en el griego. O sea, que el Señor, por medio del Espíritu Santo, repetidamente, una y otra vez, nos insiste y nos previene del peligro de la apostasía. Entonces, cuando dice el Espíritu nos habla extensamente, repetidamente, pero lo que nos dice el Espíritu, hay una palabra muy importante ahí al principio del versículo. El Espíritu dice, ¿cómo? Veladamente, así dice. Así como que les quiere decir, pero no les dice tan claro porque no se vayan a ofender los hermanos. ¿Así dice? No, dice que el Espíritu habla extensamente, repitiendo constantemente, pero de una manera clara. ¿Cómo habla el Espíritu? Claramente. Y la palabra claramente significa hablar abiertamente, sin restricciones, sin tratar de dejar escondido algo. No. El Espíritu Santo, Dios, hermanos, nunca nos va a engañar. Y cuando el Señor habla una vez y otra vez y otra vez y otra vez respecto de un tema, tenemos que ponerle atención, ¿ok? Entonces, aquí está para hoy, muy actual. El Espíritu habla extensamente, repitiendo un discurso, la misma enseñanza de una manera abierta. Y ya desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo hablaba al respecto, fíjense, de los falsos profetas. Éxodo 32, versículo 1, se los leo, ustedes nada más anoten, o si mueven su Biblia rápido. Éxodo 32, versículo 1, les voy a decir lo que dice ahí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Quiero que noten cómo el mismo pueblo de Dios le dijo a uno de sus líderes, a uno de sus pastores: haznos dioses.
¿Qué estaba sucediendo aquí en el Éxodo con el pueblo de Israel en relación con Dios? Estaban apostatando, se estaban desviando de la verdadera adoración a Dios. Se estaban desviando del verdadero seguir al Dios, o el seguir verdadero al Dios vivo. Entonces fíjense cómo desde la antigüedad hay esta tendencia de dejar a Dios. Hay esta tendencia de desviarnos de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Otro versículo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. 2 Tesalonicenses 2, 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos lo esperan? Fíjate, dice: os rogamos, hermanos, hay un ruego apostólico aquí, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí el modo de pensar es de acuerdo, o sea, lo que creemos de la Biblia, de la palabra de Dios. Ni por palabra, dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que pasa es que había unos maestros falsos que estaban enseñando cosas erradas acerca de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Torcidas, y estaban apartando de la fe a algunos creyentes allí en Tesalónica. Versículo 3: nadie, dice, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. ¿Estamos? O sea, Cristo no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, volvamos a Timoteo. El Espíritu habla extensamente, nos repite una y otra vez, con claridad, abiertamente. Sigo en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué nos dice el Espíritu? Que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? ¿Cómo la Biblia, cuando mencionan los postreros tiempos, cuáles son? Bueno, estos iniciaron cuando Cristo vino a la tierra. De allí empezaron, es el desenlace de la historia humana a partir de la venida de Cristo. Y estos postreros días, creo yo firmemente que nos han alcanzado. Yo estoy convencido que estos son los últimos días. Hoy se habla mucho de avivamiento. He oído predicadores que dicen que este es el mejor tiempo que la iglesia ha vivido. Y si somos objetivos y vemos con objetividad a la luz de la palabra de Dios, yo creo que este es uno de los tiempos más oscuros en los que la iglesia cristiana está viviendo. Algunos dirán: ay, qué pesimista el pastor. No, pues es que Cristo lo dijo claramente. Y hoy, como fíjense, hoy al avivamiento le llaman retorcerse en el piso, tirarse, vomitar, emborracharse, caerse como tonto para allá y para allá. A eso le llaman avivamiento, hermanos, por el amor de Dios. Todos los avivamientos, si hablamos de esa palabra en la Biblia, iban precedidos de la predicación de la palabra, y la gente cambiaba su vida, su conducta. Ahora, dice pues que en estos postreros tiempos, fíjense lo que dijo Juan en 1 de Juan 2, versículo 18. 1 Juan 2, 18, refiriéndose también a los postreros tiempos. 1 Juan 2, 18. Voy a leer. Hijitos, fíjense cómo ellos ya consideraban su tiempo en los últimos tiempos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, pero ahora, o sea, ellos ya habían oído que iba a aparecer el anticristo, pero ahora, dice, han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando dice muchos anticristos, se refiere a mucha gente que se opone a Cristo. Anti es contra. Se refiere a gente que aún dentro de la iglesia se opone a la sana doctrina, que son anticristos porque se oponen, aún dentro de la iglesia, al mensaje de la palabra de Dios. Es increíble lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos.
Antes le llamaban legalista aquellos que predicaban mucho en contra de no te pongas, quítate, no uses aretes, y decían, ese es un legalista. Pero hoy los tiempos han cambiado de tal manera que hoy un legalista es aquel que quiere vivir apegado a la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, con temor de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y a ese hoy le llaman legalista. Fíjense cómo han cambiado los tiempos. Yo le llamo a eso apostasía, y no es por un concepto mío, sino por lo que dice la Biblia. Muchos anticristos han surgido, han salido. Y hoy, miren, hoy mismo venía hace rato oyendo un disco, venía casi llorando yo. Es más, entré aquí todo agüitado, todo triste. No puede ser lo que se está predicando en los púlpitos, hermano. No les voy a decir todo, no tiene caso ahorita. Pero es increíble que un hombre con 30, 40 años en el evangelio esté predicando lo que está predicando, sin argumento bíblico, nada más porque él sintió bonito. Ya todos deben de sentir bonito, y se predica un evangelio de los sentidos. Tienes que sentir a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, que tienes que sentir a Dios. La Biblia dice que tienes que creer a Dios, no sentirlo. ¿Ustedes creen que Abraham sentía a Dios cuando iba a ofrecer a su hijo? ¿Cristo sentía a Dios cuando estaba en la cruz? No estamos llamados a un evangelio de los sentimientos, hermano. Estamos llamados a un evangelio de fe, creer. Es la era tomasina. Hasta que no lo vea, hasta que no lo toque yo, hasta que no lo sienta. Y fíjate lo que dijo Jesús en su misericordia. A ver, ven, Tomás, mete tus dedos aquí. Y los mete. Ahora aquí a tu costado. Ay, Señor mío y Dios mío. Dice, creíste porque me viste y me tocaste. Pero más bienaventurados son los que sin ver creen. Aquellos que no están supeditados a los sentidos físicos, sino a la fe, y la fe es espiritual, hermanos. Y ven, yo bien triste, decía, no es posible que esté enseñando esto este hermano. En lugar de enseñar la fe y la confianza en Dios, es que si no lo has sentido es porque no has tenido un encuentro con Él. Hermanos, no podemos nosotros quedarnos en esa posición de sentir a Dios. A veces yo lo siento, y si no lo siento, ¿qué? ¿Ya se fue Dios? ¿Ya no está conmigo? No, hermano, porque Pablo decía, porque andamos por fe y no por vista. La vista es de los sentidos naturales y la fe es del nivel espiritual. Entonces, el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Amén. Eso es parte de la apostasía, hermanos. Apartarse de las verdades del evangelio. Sigo pues ahí en Timoteo. Entonces dice, en los postreros tiempos, dice, sigo en el versículo 1, algunos apostatarán de la fe. Ese algunos son aquellos que se desviaron de la fe, pero aquí es donde viene la explicación de la palabra apostasía, porque dice que algunos apostatarán. La palabra apostasía o apostatar viene del griego afistemi, que significa desertar. Significa apartarse de. En este caso, un apóstata es aquel que es un desertor del evangelio. Es aquel que se aparta ¿de qué? De las verdades del evangelio, aunque puede estar dentro de la iglesia. Ahora, la palabra griega, hermanos, tiene un significado todavía más profundo de desertar y de apartarse de. Porque el verbo indica una acción deliberada. Eso está peor todavía. O sea, una acción a propósito. Una vez a un pastor preguntándole, oye, es que lo que estás enseñando, le dije, no tiene sustento en la escritura. Y su respuesta fue, pues eso es lo que le gusta a la gente. Entonces tú eres de los que tienen una iglesia al gusto del cliente. Tú eres de lo que le vas a dar a la gente lo que ellos quieren. Pues esto es lo que funciona. El fin justifica los medios. Oye, ¿y la palabra de Dios? No, bueno, yo sé que la palabra de Dios dice, pero pues es que a la gente le gusta esto. Si uno les predica la palabra de Dios, no vienen.
Por eso dice, algunos se apartarán deliberadamente de la fe. Aquí la fe son las verdades del Evangelio. Algunos deliberadamente, aunque también se entiende que algunos serán desviados de las verdades de la fe por ignorancia de las Escrituras. Aquí mismo lo vamos a estudiar a continuación. Entonces dice, algunos apostatarán de la fe. Ahora, viene una pregunta aquí. ¿Cómo es que algunos llegarán a apostatar? En el versículo 1 te lo responde. ¿Cómo? ¿Cuál es el verbo allí? Díganlo. Escuchando, muy bien. O sea, algunos apostatarán de la fe, dejarán las verdades del Evangelio, escuchando a espíritus engañadores. La palabra escuchando significa prestar atención, escucharlos detenidamente, aquella enseñanza que se está dando. Entonces, esta es la razón, porque van a escuchar atentamente, con atención, ¿a quién? A espíritus engañadores. Yo quiero hacerles notar que aquí espíritus engañadores no se refiere a espíritus así como demonios, no. Aquí se refiere a personas que son engañadores, ¿sí? Ahora, la palabra engañadores viene del griego planos, que significa impostor. O sea, son gente impostora, suplantadora. Pero engañadores, planos, también significa guía errado. O sea, alguien que está en un hoyo y pretende llevar a los demás por el camino de la libertad, pero no, lleva a los mismos al mismo hoyo en el que ese maestro está. Entonces es un guía errado. ¿Por qué? Porque no está enseñando la palabra de Dios. Engañadores, otra vez, también significa errantes, significa vagabundear. O sea, gente que anda de aquí para allá, sin ton ni son, sin rumbo. La palabra planos, de ahí se deriva la palabra planeta, pero también significa una especie como de un aerolito, de esos materia que anda en el universo sin rumbo, así como los cometas que hoy aparecen y mañana ya no, ya andan dando vueltas ahí en el universo. A eso se refiere, fíjense. Es gente que si tú le preguntas, oye, ¿quién es tu pastor? Te van a decir, Jehová es mi pastor, dicen ellos. Es gente que tú les preguntas, oye, ¿a quién tú le das cuentas? No, yo le doy cuentas a Dios. A ver, espérame, bueno, sí, a Dios, pero nosotros tenemos que estar en un lugar donde nos están supervisando, porque si cometes algún error por allí, ¿quién te va a disciplinar? A mí el Señor. Esos son, hermano, esos son. No tienen rumbo, no tienen lugar fijo y nomás andan por allí engañando a la gente. Dice pues que estos son espíritus engañadores. Ahora, estas personas engañadoras, ¿qué es lo que predican? Ahí viene abajo. ¿Qué predican? Doctrinas de demonios. Significa que estos maestros errados, guías errados, no escucharon la voz del Espíritu Santo, sino escucharon ¿qué? Doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios? Toda aquella doctrina que contradice lo que ya está escrito. Esas son doctrinas de demonios. Oiga, pastor, pero yo he visto milagros, he visto cosas, han dicho cosas extrañas, pero yo he visto milagros. Doctrinas de demonios. No se dejen llevar por los milagros, simplemente. Ya les hemos enseñado mucho acerca de eso. Entonces, estas son doctrinas de demonios, son enseñanzas inspiradas por demonios que contradicen la sana doctrina. Fíjate, en 2 de Juan, versículo 7, fíjate lo que dice, 2 de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores, planos, guías errantes, impostores, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esa es una de las características de los maestros falsos
que se estaban introduciendo en la primera iglesia y que Juan los detectó. Dice, estos niegan, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y tiene la actitud, así se entiende, del anticristo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Esa frase significa, cuídense. Velad y orad. Tengan mucho cuidado. Miren por ustedes mismos. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo en la televisión disque cristiana? ¿Qué están oyendo? ¿Qué están viendo? Vean por vosotros mismos, dice. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, un hijo de Dios no pierde su salvación porque esa es segura, pero sí puede perder sus galardones. ¿Por qué? Porque de pronto escucha enseñanzas contrarias a la Biblia, que son doctrinas de demonios, y les hacen perder sus galardones. Claramente lo dice aquí Juan. Dice versículo 9: cualquiera que se extravía, aquí significa que se sale del camino, que apostata de las verdades fundamentales del cristianismo. Cualquiera que se extravía y no persevera, vive constantemente en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El Evangelio. ¿Qué dice? No tiene a Dios. Wow. Más claro que eso no puede ser, ¿no es cierto? No tiene a Dios, dice. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina aquí concretamente es la doctrina que asegura que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, el eterno Hijo de Dios. Porque aquí lo que se está atacando era a los falsos maestros engañadores que decían que Jesucristo era como nosotros, que era un humano como nosotros, que fue un ser creado, cuando sabemos por todo el panorama de la Biblia que Cristo es el eterno Hijo de Dios, que Él ya existía desde antes de la fundación. Él es eterno con el Padre. Entonces dice, si alguno de vosotros viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Eso está duro, ¿no? Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Volvamos a Timoteo. Entonces, el Espíritu habla extensamente, repetidamente, concretamente, con claridad, abiertamente, que en los últimos tiempos algunos deliberadamente o por engaño desertarán de la fe, ¿sí? Se apartarán de las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque van a estar escuchando a maestros que son como asteroides sin rumbo. Son gente engañadora, son impostores. Estos impostores están oyendo lo que enseñan de los demonios, doctrinas de demonios. Pero luego en el versículo 2 sigue describiendo a estos falsos maestros que van a hacer que algunos dejen las verdades del Evangelio. Por hipocresía de mentirosos. La frase por hipocresía significa que actúan con engaño, ¿sí? Aún ellos mismos son engañados, pero muchos de ellos saben que están engañando a la gente. Una vez, hace muchos años, recién convertido, sucedió algo extraordinario. Yo nunca había hablado con un sacerdote y nosotros vivíamos como a 20 metros de donde había un templo católico. Bueno, yo iba a la doctrina y todo ese asunto, pero nunca yo había hablado con un padre. Entonces un día, cuando yo me convertí, de pronto un día tocan la puerta y yo me asomo y era el sacerdote de la iglesia. Alguien le había dicho que el muchacho que vivía en el departamento 34 se había hecho aleluya, se había hecho protestante. Entonces venía muy preocupado el hombre. Vengo a rescatarte de las garras de Lutero, me dijo. ¿Y ese quién es? Yo le dije, yo todavía no sabía muchas cosas. ¿Y ese quién es? No, las de las garras del infierno. Le dije, uy, pues ahora nunca se había preocupado por mí y ahora sí. Bueno, le digo, le agradezco por eso.
Entonces me empezó a decir, es que mira muchacho, y según él me empezó a evangelizar. Yo no tenía mucho de cristiano, pero ya más o menos había escuchado algunas cosas. Entonces yo le dije, oiga, a ver, porque él me dijo, a ver, ¿dónde dice en la Biblia eso que me estás diciendo? Entonces yo agarraba y decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el Señor, en su misericordia, yo daba con el pasaje, pues no tenía no estaba todavía bien adiestrado. Aquí está, mire. Entonces lo leía, a ver, ¿qué dice eso? Bueno, y titubeaba el señor cura. Entonces yo le dije, al final, me dijo, bueno, me dice, está bien allí donde tú estás yendo, síguele, me dijo. Entonces eso me extrañó tanto y yo le dije, oiga señor cura, entonces usted está diciendo que yo verdaderamente encontré a Jesucristo y encontré la verdad en la palabra. Y me dijo, sí. Yo más me saqué de onda. Entonces le dije, oiga, entonces ¿por qué usted no le dice a la gente del evangelio de Jesucristo? ¿Saben qué me respondió? Dice, no, es que tú no entiendes. ¿Te imaginas quitar una tradición de tantos siglos para decirles esto? Mira, yo sé lo que la Biblia dice. Sé que no debemos adorar ídolos, sé que no debemos de tener, yo lo sé. Y le dije, yo estaba totalmente así, sorprendido de sus respuestas. Entonces yo le dije, no, ¿sabe una cosa? Usted está actuando, engañando a la gente. Imagínate saber la verdad y engañarlos. ¿Qué cuentas le van a dar al Señor cuando Él nos llame a cuentas? Por hipocresía actúan bajo engaño de mentirosos. Hay algunos, fíjate, como que deliberadamente le mentía a la gente. La palabra mentirosos viene de una palabra griega, pseudólogos. Son dos palabras, pseudo, que significa falso, y logos es palabra. O sea, mentiroso aquí significa falsa palabra, gente que tiene falsa palabra, falso mensaje, falsa enseñanza. Ese es un pseudólogo. Y como suena así medio cool, medio nice, medio que así oye, ¿tú qué eres? Yo soy pseudólogo. Pero pseudólogo significa alguien que tiene falsa palabra. De ahí se tradujo mentirosos. Eso es un mentiroso, un pseudólogo. Son promulgadores de doctrinas erróneas. Ahora, esta hipocresía y actuar bajo engaño de esta gente falsa tienen una característica, tienen cauterizada ¿qué? La conciencia. ¿Qué significa eso? Cauterizada significa que ya está insensible. Es como cuando tú te haces una cortada y te aplican la medicina y luego ya te cierra la herida, dices que cauterizó, ¿no es cierto? O sea, se cerró la herida. Es decir, la conciencia ya no está, ya es insensible. Pero la palabra que se tradujo por cauterizada tiene un significado muy interesante. Pongan atención. Significa literalmente marcar con un hierro candente. A ver, ¿cómo es esto? Mira, cuando en aquellos tiempos bíblicos, y todavía se utiliza en algunas partes, cuando quieren marcar a las reses como propiedad de cierto rancho, ellos ponen un hierro en el fuego directo. ¿Se han fijado en ese cuadro? Entonces lo están ahí, entonces está a todo lo que da, a rojo vivo, como dicen. Entonces la res la someten, la tiran, entonces el ganadero la marca. No, pues es un dolor tremendo. Pero después de que la marca, la curan a la res, ¿sí? Entonces se cauteriza la quemada, pero se queda una marca. Escúchenme bien. ¿Cómo entender esto? Que tienen cauterizada la conciencia, tienen marcada la conciencia. Hay una marca. ¿Saben qué? Son satánicos. Esa es la marca. Pertenecen al diablo, a Satanás. ¿Por qué? Porque al tener cauterizada su conciencia están marcados ya por lo que hablan, por lo que dicen, por cómo viven, y tú los tienes que saber identificar.
por lo que hablan, por lo que dicen, cómo engañan a la gente, cómo utilizan engañosamente las mismas escrituras para hacer caer a la gente y para aprovecharse de la gente y enriquecerse a ellos. Entonces tienen cauterizada, ¿qué? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa parte en nuestro ser, en nuestra alma. No te puedo decir aquí está la conciencia, ¿verdad? No, es una parte dentro de nosotros, de nuestro ser interior, donde nosotros tenemos precisamente la conciencia del momento actual. Pero es en la conciencia donde nosotros tenemos la capacidad moral para reflexionar y ver qué es bueno y qué es malo. Por eso Pablo hablaba de vivir con limpia conciencia, ¿se acuerdan? A veces la gente dice, ay, mi conciencia no me deja. Eso significa que la conciencia está todavía vivita. Pero estos falsos maestros ya no tienen conciencia. ¿Se han fijado cuando salen las noticias de que asesinó a sus hijos y a su esposa y a la suegra? Entonces uno dice, ay, ese hombre no tiene conciencia. Y luego los entrevistan en la barandilla. Oiga, ¿y no le remuerde la conciencia? No, se lo merecía, y si volvieran a hacer, los volvía a matar. Y tú dices, ¿qué? ¿Pero tanta maldad? Lo que pasa es que es gente con conciencia, ¿qué? Cauterizada, insensible, depravados moralmente hablando. Entonces, estos maestros no sienten culpabilidad, no sienten preocupación, no aman al rebaño de Dios, abusan del rebaño de Dios, no tienen remordimiento de enseñar deliberadamente falsas doctrinas. Pero en cuanto tú les dices, oiga, pero la palabra de Dios dice esto, se vuelven tus peores enemigos. ¿Por qué? Porque se corren el riesgo de que les tumbes su negocio. Hay un caso en el libro de los Hechos de que vendían templecillos de Diana y figurillas, ¿no? Entonces llega Pablo y les empieza a predicar el evangelio. Entonces dice que le ponen una corretiza, lo apedrearon. Y decía, no, este que viene, quién sabe de dónde, nos viene a decir que no son dioses los que se hacen con las manos y peligra nuestro negocio, dice. Por eso lo acusamos. Y empezaban a gritar que Diana es la diosa de los efesios, y le pusieron, lo apedrearon. Pensaron que lo habían dejado muerto, de tan mal que lo dejaron. ¿Todo por qué? Por predicarles el evangelio. Pero ¿quiénes fueron los que asusaron a toda la chusma? Los dueños del negocio, de la venta de templecitos de Diana, porque era un negociazo. ¿Qué hacían? Aunque eran paganos, abusaban de la fe pagana y se enriquecían ellos vendiéndoles templecitos. Entonces llega Pablo y les dice que no son dioses los que se hacen con las manos, que hay un Dios vivo que le vamos a dar cuenta, y dicen, este nos va a echar abajo el negocio, mejor vamos a darle a duro a él, mejor vamos a matarlo a él. Así es que, hermanos, si quieren vivir piadosamente en Cristo y predicar la verdad, se van a encontrar, ¿verdad?, con esta gente a la cual pues a lo mejor le vas a echar a perder su negocito. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rajar como cantarito de Tlaquepaque o de Tonalá? Entonces, esta gente no siente culpabilidad, no tienen preocupación, no tienen remordimiento de enseñar falsas doctrinas. Ahora, una pregunta: ¿en qué consistía la apostasía a la que se refiere aquí en primera de Timoteo? Así concretamente, fíjate, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 3. Fíjate, vamos a retomar todo, ¿ok? Dice que el Espíritu dice claramente: en los posteriores tiempos algunos apostatarán, se abandonarán las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Cómo será esto? Escuchando espíritus engañadores. Estos harán toda suerte de milagros y cuanta cosa. Dice, y a doctrinas de demonios, inspiradas por demonios.
por la hipocresía, el engaño de mentirosos, pseudólogos, que no tienen conciencia, no son sensibles. Ya se les terminó todo eso. Y fíjate el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Saben? En el siglo IV aproximadamente fue cuando se dio lo que se conoce como la vida monástica, que consistió en hombres que anhelaban vencer las pasiones de la carne, acercarse más a Dios. Entonces, al hacer comenzaron a hacer a un lado la palabra de Dios, y vino la influencia de las doctrinas de demonios. Y fue cuando aparecieron los monasterios. ¿Qué son los monasterios? Donde entran los monjes y las monjas para supuestamente aislarse del mundo, con una muy falsa interpretación de lo que dice la Biblia acerca de dejar el mundo. Porque el mundo, hermanos, lo llevamos dentro, ¿no es cierto? Acá en la cabeza, y luego con la tendencia de este cuerpo de pecado hacia lo malo. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Y comenzaron a aislarse. Hay historias tan impactantes de gente que se subió a un árbol y duraron allí hasta 40 años, nunca bajaron, porque no se querían contaminar con el mundo. Bueno, ustedes saben que en la Iglesia Católica los sacerdotes no se casan. ¿De dónde surgió esa doctrina de demonios? De inspiración demoníaca. Porque si algo hizo Dios fue Adán y a Eva y llenen la tierra. Dios fundó la familia y herencia de Jehová son los hijos. Entonces estos sacaron por allí que Dios le dijo a uno que no debían de casarse. Ya estudiamos 1 Timoteo capítulo 3, donde dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero no es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, da por hecho de que los ministros debían ser casados, y si eran solteros debían de guardarse hasta el momento de casarse. Entonces aquí la prohibición era casarse. Pero las prohibiciones como influencia de doctrinas de demonios varían, pero no vamos a terminar mencionando muchas. De las que hoy se han metido dentro de la iglesia es: pacte con Dios, traiga $50, vamos a orar y Dios le va a hacer el milagro. Esa es una doctrina de demonios, así como lo oyen. Más claro no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque Dios no cobra por hacernos los milagros. ¿Estamos o no? Y de ahí se suelta un montón de herejías que ahorita andan pululando por todas las iglesias, haciendo un lado el evangelio en una apostasía horrible. Entonces, la prohibición de cosas que Dios hizo, qué tremendo. Pero luego sigue añadiendo en el versículo 3: y mandarán abstenerse de alimentos. Ahora, alimentos que ¿quién creó? Dios, para que con acción de gracias, con una actitud de gratitud, participasen de ellos, o sea, de los alimentos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, estar soltero y ayunar no es malo, ¿están de acuerdo? Pero el engaño radica en atribuirle poder espiritual a hacer ciertas prácticas como no casarse para agradar más a Dios. ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, le haré ayuda idónea. Entonces, entran en unas desviaciones tremendas. El primero que hizo y el más interesado en hacer que los cristianos se desvíen y apostatemos es Satanás. Lo vemos desde el huerto de Getsemaní, poniendo la palabra de Dios en la mesa de discusión. Con que Dios os ha dicho que si tú comes de este árbol te mueres, eso dijo Dios. Pues fíjate que no es cierto. Lo escuchó, ¿se acuerdan? Escuchó, la sedujo,
la engañó y comió. Y ahora tenemos que estar aquí estudiando, ¿verdad? Entonces, Dios creó el matrimonio, ¿están de acuerdo con eso? Y la comida también. Y Él dijo que eran buenas cosas. Ahora, si Dios dijo que eran buenas cosas, yo les pregunto, ¿será bueno amar a tu familia? Entonces, ¿por qué hay sectas que dicen, no, la Biblia dice que tienes que dejar a tu padre y a tu madre? Hay sectas así. Hay pastores que le dicen a las hermanas, hermana, necesito que venga a limpiar la iglesia, pero hermano, es que ya diario vengo, pastor, y no, porque ellas dicen, pues es que mi esposo por eso no se convierte, dice que ya me esclavizaron aquí en la iglesia. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A los hombres o a Dios? Entonces la hermanita toda ignorantita ahí, la pobre está ahí, no, pues a Dios, dice. Así es que venga, oiga, pero mi marido ya dice que si vuelvo a hacerlo, me abandona. Pues que la abandone, divórciese de ese cocodrilo. Porque Dios dice en su palabra que usted tiene que obedecerlo primero. ¿Estará certero ese pastor? Pues por supuesto que no. Porque primero es Dios, después la familia y luego la iglesia. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos problemas en las iglesias por estas doctrinas torcidas, hermano? Si ustedes supieran cuántos correos me llegan con unas preguntas tan obvias así, tan obvias como de que, oiga pastor, uno de los pastores ahí en la congregación, pues se ve que pues no vive como dice la Biblia, y pues todo el mundo se da cuenta, y pues nos han dicho que nos callemos, que pongamos los ojos en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? No, la Biblia dice que pongan los ojos en Cristo, pero también dice que consideremos la conducta de vuestros pastores. Entonces, ¿todo por qué? ¿A dónde lleva todo eso? A apostatar. Entonces las cosas buenas que Dios hizo las empiezan a prohibir. Vámonos para avanzar y terminar esta clase. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno, todo lo que Dios creó. O sea, el matrimonio es bueno, comer es bueno, es necesario. Ahora, Dios le puso una dieta a los israelitas, ciertamente, para hacerlos diferentes de los pueblos. Ciertamente hay alimentos que podemos comer que ciertamente la Biblia dice les prohibía a los judíos. Sin embargo, siguen teniendo propiedades que enferman más si nosotros insistimos en esos alimentos. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Es pecado que tú te comes unas tostadas de patita de puerco así? ¿Es pecado? En sí mismo no. Si lo comieras eventualmente, bueno, pero si todas las noches vas a la cenaduría de la esquina a cenar patas de cochino, te voy a decir una cosa, estás dañando tu cuerpo. Estás dañando tu cuerpo. Entonces estás agrediendo el templo de Dios. O sea, podemos comer de todo, sí, ciertamente, pero tenemos que ser entendidos. Dios nos ha dado una sabiduría, ¿no es cierto? Deberíamos de desechar los refrescos, hermanos, de veras. Y es lo que más toman. Es lo peor que podamos meterle al cuerpo. Sin embargo, si un día te invitan a comer y te ofrecen un refresco, pues te lo tomas. ¿Sí me explico? Ahora, voy más allá, fíjate. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, o sea, con gratitud. Porque el Señor dice, todo lo que te pongan en la mesa, pues cómetelo, ¿verdad? Versículo 5. Porque por la palabra de Dios, o sea, que dijo que es bueno, ¿sí? Y por la oración de gratitud, ¿qué dice? Es que santificado. Y aquí se utilizó una palabra griega que significa purificar. O sea,
El énfasis de los falsos maestros es en prohibir cosas que, si ciertamente puede haber un daño físico, el punto es que le atribuyen daños espirituales, y eso jamás puede ser. Nunca se le puede atribuir daños espirituales a comer algo o dejar de comer algo, porque el alimento en sí mismo, ¿qué culpa tiene? Y de esto Jesús se enfrentó con los fariseos de su tiempo, pero constantemente. Tus discípulos, le dijeron, no se lavan las manos para comer. Ustedes saben que lavarse las manos por higiene es bueno, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, hipócritas, les dijo, ¿que no entienden? Utilicen aún el sentido común. ¿Que no saben que lo que entra, o sea, la comida que entra, no es la que contamina al hombre? Porque esta entra y sale en la letrina, dice. Hay un proceso de desecho, lo que el cuerpo ya desecha y es echado a la letrina. Dice, y el comer con las manos sin lavar, dice, no tiene ningún efecto espiritual. Pero ustedes confunden, porque lo que verdaderamente contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale del corazón: los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los homicidios. Y Jesús da una lista grande de lo que sale del corazón del hombre y contamina. Pero comer con las manos sin lavarse no contamina, les dijo. ¿Por qué los fariseos tenían estos conceptos? Por falsa enseñanza, fíjense. A ver, les voy a hacer una pregunta. Suponiendo que tú vas a visitar a tu mamá, a tu abuelita, no es cristiana, y entonces tú llegas y vente a cenar, hijo, te dice, y tú, sí, abuelita, ¿qué me va a dar? Mira, hice un chocolatito. Ay, chocolate, abuelita, ¿verdad? Entonces dice, pues un chocolatito, mira, acompáñalo con este pedazo de pan bien rico. Entonces tú agarras el pan y le vas a tirar la mordida, y luego lo ves y dices, ay Dios, oiga abuelita, este pan, ¿qué tiene? Pues es pan de muerto, abuelita. ¿Y? No, pues no, eso es de los demonios, abuelita. Si yo me como el pan de muerto, me voy a contaminar. Escuchen bien, pregunta: si alguno le muerde al pan de muerto, ¿se contaminará? ¿Qué culpa tiene el pan, por el amor de Dios? Porque el mismo efecto tendría si en lugar de llamarse pan de muerto se llamara pan del cielo. Entonces así te lo comes, ¿verdad? Y ya te pusiste bien espiritual y hasta la arpita sacaste y comiendo pan. Y ya te santifica, hermanos, por el amor de Dios. No tiene efecto alguno. Sin embargo, allí vamos a ver rápidamente unos versículos. Tenemos unos minutos. Marcos 7:19. Nada más para corroborar lo que estamos diciendo. Marcos 7:19. Aquí Jesús les está hablando, el pasaje que yo les mencionaba, 7:19. Dice, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, o sea, la comida, ¿verdad? Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ven? Entonces, ¿qué contamina más? ¿O cuál es la verdadera contaminación? A ver, ¿comerse un pedacito de pan de muerto o tener envidia? ¿Ven? Entonces los falsos maestros se pierden en eso y le empiezan a atribuir al pan, al agua, poderes que no tienen.
Y por eso hay tanta cosa rara. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Rápido. Versículo 16 y 17. Dice, por tanto, o sea, en vista de que Cristo Jesús ya pagó por nosotros en la cruz, quitó toda la condenación, la clavó en la cruz, triunfó sobre todo esto en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahí está. O en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa esto? Que ya quedaron abolidos y nunca, en realidad nunca ha habido una consecuencia espiritual por comer ciertos alimentos. Romanos 14, que es todavía lo más claro que hay. Romanos 14, que todos los que estudiaron Romanos pues ya saben un poco más de esto. Romanos 14, versículo 1. Vamos a ver qué dice. Dice, recibid al débil en la fe. ¿Qué significa el débil en la fe? Es alguien que todavía sus convicciones del evangelio no están muy sólidas. Eso es el débil en la fe. Pero recíbanlo, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Yo soy de esos. Pero puede haber otro que es débil y come legumbres. ¿Me están siguiendo? Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno, aquí está uno, hace diferencia entre día y día. O sea, mañana es Navidad, mañana es Año Nuevo, mañana es esto, mañana es lo otro. Ay, mañana es día del maestro, ay, mañana es día de no sé qué, ay, mañana es día del no sé qué, mañana es día del compadre, mañana. Y siempre está con los días, ¿verdad? Bueno, dice, uno juzga iguales todos los días. Uno hace diferencia, versículo 5, entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿De cuál eres tú? Bueno, por ejemplo, yo tengo la convicción, para mí todos los días son iguales, pero para mi esposa no, fíjense. Por ejemplo, si yo en Navidad me la paso leyendo u otra cosa, cuando la gente celebra Navidad, pues a mí no me es inclusive. No me interesa, o sea, no. Pero mi esposa no, dice, no, vamos a hacer la cenita. Entonces, yo hago la cenita, pues por aprovechar que estoy con la familia, etcétera. Pero hay algunos que les gusta hacer diferencia. Hay veces, les soy sincero, que de mi cumpleaños no me acuerdo, de veras. Ahora, eso me ha llevado a tener ciertos roces con mi esposa, porque al inicio de mi matrimonio, cuando yo empezaba a estudiar esto y entender algunas cosas, yo decía, pues sí, es cierto, todos los días son iguales. Entonces cometía indiscreciones, como no decirle, feliz cumpleaños, mi vida. Entonces, bueno, por causa de esas cosas, Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento, entonces yo le puse atención a eso. Entonces, pues le canto ahí, ¿verdad? Y ahora que tuvimos nuestro aniversario de bodas, ese día pues le compré flores y le llevé sus flores porque así son las mujeres, ¿no? Yo soy distinto, pero por causa de los que hacen diferencias, el amor siempre debe ser más allá, porque el que entiende más se le demanda más, ¿no es cierto? Ahora, versículo número 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace.
O sea, bueno, sigo leyendo. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? O sea, les dice a los dos. Al que juzga igual todos los días y al que hace diferencia, dice, a ver, ¿qué onda? Porque hay otra cosa mayor que es el amor. Sigo leyendo. Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, o sea, de sus actos. Si yo menosprecié, si el otro me menospreció, etc. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, noten, yo sé, que es un conocimiento que no todos tienen, pero Pablo decía, yo sé, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, ahí está. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esta palabra se pierda no significa que pierda la salvación, sino que se daña en su conciencia y tiene consecuencias. Ay, no, yo lo vi comiendo pan de muerto. Algunos, voy a decir algo, algunos que saben que yo juzgo así, que para mí no tiene nada que ver eso. Dice, llegan ahora en esta temporada, pastor, ahí le va un panecito, y con su chocolatito, y me dan un panecito de qué creen. Nada más si hay algún débil aquí, discúlpenme. Yo estoy enseñando, ¿verdad? Porque yo sé que algunos se pueden escandalizar. Ya se les puso acá. El pastor se comió un pedazo de pan de muerto. Vean qué rico sabe con chocolate. ¡Qué barbaridad! Yo no sé por qué nada más lo hacen en noviembre. Porque yo juzgo, yo sé que nada es inmundo en sí mismo. Pero se lo ofrecieron los demonios a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Nada. Entonces no se lo ofrecieron a nada. ¿Quién hizo el trigo? ¿Quién hizo el pan? ¿Quién es el que hace brotar la tierra y se hace el pan? ¡Dios! Bueno, yo lo sé, pero escuchen bien. Si yo sé que a alguno de ustedes le lesiona en su conciencia y está ahí y nos invitan, alguien nos invita a comer, tú llegas de tu casa, yo llego de mi casa y está ahí un pan de muerto y el otro está así, ¡ay, santo! Y empieza a reprender al diablo allí, ¿no? Empieza a reprender al muerto que está muerto, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que es débil y no me lo como. ¿Por qué? No, para no herir su débil conciencia. Y eso es andar en el amor. Terminamos. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. A disfrutar la libertad en Cristo, pero con el estándar del amor arriba. Amén. Entonces, que no nos vengan a tratar de meter en yugos, hermano, los falsos maestros, porque ciertamente todo lo que Dios hizo es bueno si lo tomamos con acción de gracias. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy nos comimos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Podemos entender, Señor, tu palabra, y gracias porque el Espíritu nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, porque escuchan espíritus engañadores, doctrinas de demonios, gente que actúa bajo engaño, hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia
y prohibirán hacer muchas cosas que tú creaste, Señor, para que con acción de gracias nosotros participemos. Te damos gracias, Señor, por toda la creación, por todo lo que podemos comer, pero danos sabiduría, Señor, para saber qué nos conviene más y qué no nos conviene, aunque tengamos la libertad para hacerlo. Danos sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tómense un receso, unos minutos, por favor. Minutos, por favor.